Para entender el universo, los egipcios realizaron algo notable. Depositaron sus esperanzas y temores en un sorprendente conjunto de dioses y dieron a cada uno un nombre. Pero aún en el misterioso reino de lo sobrenatural, los dioses y diosas de Egipto superaron lo extraordinario. Egipto al descubierto. Deidades y demonios. En Egipto abundaban los dioses, pero eran tan complejos y misteriosos como la civilización que los generó. Hathor, una mujer con cuernos de vaca, era la diosa de la fertilidad, pero al enojarse podía destruir a la humanidad. Sekhmet, la leona, simbolizaba la nutriente calidez del sol, pero también podía imponer su ardiente calor. Selket, el escorpión, literalmente podía dar o quitar el aliento. Su aguijón tenía el poder sobre la vida y la muerte. La dualidad de los dioses derivaba de una observación de miles de años. El universo poseía ambos aspectos, el bueno y el malo. Debía ser observado y mantenido en equilibrio constantemente. Para mantener este delicado balance, los egipcios buscaron la ayuda de los dioses, dioses nacidos con el comienzo de los tiempos. De acuerdo a la mitología egipcia, alguna vez no hubo ni cielo ni tierra, ni día ni noche, ni vida ni muerte. Solo oscuridad primitiva y agua. Luego, en un momento que reflejó la crecida anual del antiguo Nilo, las aguas retrocedieron y emergió la tierra, formando el montículo de la creación. Desde aquí el creador, Ra, el dios del sol, ascendió por primera vez iluminando al mundo con una radiante luz. Luego Ra creó las deidades del aire y el agua, y separó a la tierra del cielo, permitiendo así el desarrollo del resto de la creación. Explicar la creación a través de un mito no es original, pero la versión de Egipto lo era. Para ellos la creación no era un acontecimiento único, aislado, sino un ciclo continuo de renovación que se repetía diariamente con la salida del sol. El mito de la creación estaba representado en todos los templos del antiguo Egipto. A diferencia de los actuales centros de culto, los templos egipcios funcionaban como máquinas diseñadas para mantener en movimiento al ciclo del universo y para controlar al caos. Literalmente llamados la mansión de Dios, cada uno estaba cuidadosamente diseñado para reflejar al cosmos en el momento de la creación. Dos grandes torres llamadas pilones flanqueaban la entrada. Estaban diseñados para representar el horizonte y alineados de manera que el sol se elevara entre ellos. Para desviar los males, los pilones eran decorados con imágenes recurrentes del faraón venciendo a sus enemigos. Dentro estaba el atrio, bañado por los vivificantes rayos del sol. Se encontraba dentro del templo y era el límite hasta el que la gente común podía llegar. Desde aquí una rampa llevaba hacia un salón poco iluminado lleno de columnas en forma de papiros y plantas de loto que representaban los pantanos que bordeaban al emergente montículo de la creación.
Sus brotes y flores evocan la fertilidad de la creación a punto de desarrollarse. Más allá estaba el santuario interior, en donde la estatua del dios era el centro del ritual sagrado. Cada mañana, poco antes del amanecer, un sacerdote purificado y vestido con lino blanco encendía una antorcha para guiarse a través de la oscuridad. En el santuario interior purificaba el aire con incienso para despertar al dios que residía en un relicario preparado para sus visitas terrenales. El sacerdote se identificaba ante el dios. Solo el rey, un dios en sí mismo, podía estar en presencia de la deidad, a menos que delegara su autoridad en un elegido. «Es el rey quien me envía», decía el sacerdote. Luego se abría el relicario, se le quitaba el velo al dios y el momento de la creación era representado nuevamente como en el comienzo de los tiempos. La aparición del sol evocaba el verdadero significado y el misterio del universo para los antiguos egipcios, la promesa de la continuidad de la vida y el triunfo sobre la muerte. También marcaba el comienzo y el fin de un viaje épico. Cada día el dios Sol, Ra, viajaba a través del cielo de este a oeste en un bote solar sobre las aguas del Nilo celestial. Por la noche se sumergía nuevamente en las primitivas aguas del abismo y descendía hacia los infiernos, el dominio de los muertos. El ciclo debía completarse para que Ra renaciera. Pero el infierno era un lugar peligroso. Había un sinnúmero de horribles demonios esperando para devorar al dios. El peor era una criatura llamada Apep. Vivian Davis, el conservador de antigüedades egipcias del Museo Británico, inspecciona una inscripción que describe el trayecto más peligroso del viaje en la cámara de sepultura del faraón. Esta muy importante escena muestra al dios Sol, Ra, con sus ayudantes divinos sobre el barco sagrado, en su viaje a través de los infiernos. Este es un viaje lleno de peligros, ya que se encontrará con las poderosas fuerzas del mal, la oscuridad y el caos. Se destaca entre ellos una serpiente gigante, Apep, que busca destruirlo. Sin embargo, estos hechizos en jeroglíficos asegurarán que Ra emerja ileso. Aquí los jeroglíficos que describen a Apep muestran que fue asesinado con un cuchillo que cortó su garganta. Entonces, Ra surgirá nuevamente al amanecer y así el dios muerto resucitará con él. La resurrección del rey, así como la renovación del cosmos, era un concepto crucial para la continuación del mundo tal como lo conocían los egipcios. La continua lucha de la vida contra la muerte y del orden contra el caos dominaría la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Como primera línea de defensa tenían a sus dioses. Pero en los templos el acceso a los dioses no era fácil. Y como la gente no podía ingresar, los dioses debían salir. Ya regresamos con Conexiones de Discovery.
En la antigua capital de Tebas, en la orilla oriental del Nilo, los grandes templos de Karnak y Luxor dan testimonio del poder de los dioses. A lo largo de la historia, cada pueblo y aldea en Egipto tuvo su deidad local. Tebas tuvo a su dios, Amón-Ra. Si el pueblo producía un linaje de faraones, se debía a la distinción del dios. Y así fue en Tebas. Comenzando en el Imperio Nuevo alrededor del año 1550 a.C., Amón-Ra reinó como soberano de todos los dioses de Egipto. Su estatua de culto residía en el templo principal del estado, el magnífico santuario de Karnak, el mayor del mundo. Varias veces al año la estatua era escoltada fuera de su santuario por una procesión de sacerdotes para visitar otros templos. Uno de ellos es un pequeño templo en la orilla occidental del Nilo, en Medinet Habu. Peter Dorman, del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, registra una inscripción que conmemora el encuentro entre el faraón y el dios. El templo era un lugar muy especial. Los tebanos creían que marcaba el punto del montículo de la creación original, donde comenzaron a existir Amón-Ra y otros dioses primitivos. Este es uno de los santuarios a donde debió ser traída la estatua del dios Amón en la culminación del Festival de Ascensión para recibir las ofrendas para la estatua del mismo rey. Y en el muro del santuario tenemos una imagen del tipo de ofrendas que se le hacían. Las figuras de este relieve han sido recortadas durante el período medieval por razones de superstición. Pero más allá del daño podemos ver claramente la figura de un rey a la derecha y la figura del dios Amón a la izquierda, sentado en su trono, y entre ellos una enorme pila de ofrendas. Frascos con aceites perfumados, cortes de carne, diferentes tipos de hogazas de pan, vegetales y debajo el cuerpo masacrado de una vaca. El rey, por supuesto, es el representante de la humanidad. Y al ofrecer los frutos de la tierra al dios, permite que éste sea recíproco al ofrecer al rey importantes cosas como la eternidad a su reino y los años de eternidad en el trono. De esta manera, la ofrenda reconfirmaría la creación del mundo durante otro año. La procesión del dios era la culminación de un festival. Para los egipcios, un tiempo de celebración. Llevada en lo alto de un vehículo ceremonial, la estatua de Amón-Ra era transportada a través de la avenida de las Esfinges hasta el templo de Luxor. La estatua de Amón, una imagen demasiado sagrada para ser vista, estaba oculta por un sudario. A lo largo del camino, capillas especialmente construidas y llenas de ofrendas servían de paradas de descanso para el dios y los sacerdotes, mientras vendedores alineados en la ruta proveían de alimento a las masas. La procesión era uno de los pocos momentos en que el egipcio común tenía acceso directo a un dios tan importante. La comunicación se efectuaba en forma de oráculo. Mientras la procesión se acercaba, un peticionario se acercaría al dios y le formularía una sencilla pregunta de sí o no. ¿Será retirado de su puesto un capataz impopular? ¿Retornará un ser querido a salvo de un viaje? ¿Debo comprar esta vaca? Un paso hacia adelante significaba sí. Un paso hacia atrás significaba no. Los oráculos eran la última palabra en la intervención divina.
Los reyes los consultaban sobre los más importantes asuntos de Estado, una guerra, una expedición al extranjero o incluso la sucesión. Pero nadie sacó más ventaja de ellos que Hatshepsut, la reina que sería rey. Hatshepsut era la medio hermana y esposa del rey Tutmosis II. Cuando murió Tutmosis II, su hijo Tutmosis III era aún muy joven para gobernar. Hatshepsut se convirtió en la gobernante interina. Pero la ambiciosa reina tenía otros planes. Se vistió con los atavíos del monarca y se coronó faraón. Los bloques de roca de la desmantelada Capilla Roja en Karnak, una de las paradas de descanso de Amon-Ra durante las procesiones, documenta el acontecimiento. Estos bloques muestran a los dioses importantes de Egipto coronando a Hatshepsut como a un rey. Sugestivamente, los jeroglíficos que acompañan las escenas a veces se refieren a ella como una mujer y otras como un hombre. Pero las figuras siempre la muestran como un hombre. Observe esta escena. Está siendo coronada por el dios Amon-Ra, con la diosa Hathor de testigo. Viste los usuales atavíos reales. En este caso, la corona, la lengüeta real y la falda. Pero se puede ver que su cuerpo es el de un hombre. Esto era muy importante para ella, porque el rey de Egipto, el gobernante de Egipto, debía ser un hombre. Hatshepsut escogió el momento para ratificar este extraordinario movimiento. Durante un paseo público, el dios Amon-Ra se detuvo frente a ella y pronunció a través de un oráculo que ella era el legítimo rey. Ya sea por intervención divina o por manipulación humana, el oráculo llevaba el peso de la verdad. Lo que era bueno para los dioses, era bueno para Egipto. Pero en la vida cotidiana, la fe en los dioses y su poder se acercaría más al hogar. Ya regresamos con Conexiones de... $1400 años antes del nacimiento de Cristo, esta desierta aldea, ahora llamada Deir el Medina, fue el hogar de los trabajadores que construían las tumbas en el Valle de los Reyes. Actualmente, el árido ambiente preservó la única imagen de sus vidas cotidianas, vidas preservadas por los dioses y demonios desde la cuna hasta la tumba y más allá. La mayor amenaza en la vida llegaba al nacer. En un tiempo en que 1 de cada 3 bebés egipcios moría, las mujeres encinta eran consideradas una atracción para los demonios. Dar a luz era un acontecimiento feliz, pero al igual que la misma creación del mundo, estaba rodeado de peligro. En el día del parto, la mujer era retirada al exterior o al frente de la casa para evitar que los demonios invadieran el hogar. En muchas casas, los arqueólogos identificaron lo que puede ser una caja para el alumbramiento. Construida para proteger y refugiar a la madre y al niño, estaba decorada con un desfile de dioses de apariencia feroz. La diosa Taweret poseía el cuerpo de un hipopótamo preñado, la cola de un cocodrilo y generalmente esgrimía un cuchillo. Se sabía que los hipopótamos eran feroces protectores de su cría. El dios Bes era un enano de piernas curvas con la melena de un león y una prominente lengua, un gesto para intimidar a los enemigos.
Cuando se acercaba el nacimiento, se utilizaba una vara hecha del colmillo de un hipopótamo adornada con las figuras de Taweret y Bes y otros poderes defensores para dibujar un círculo de protección alrededor del lecho y luego alrededor de la cuna del bebé recién nacido. Asistida por 2 comadronas representando a la gran madre Isis y su hermana Neftis, la madre se ponía en cuclillas sobre ladrillos especiales o taburetes para parir, mientras se recitaban conjuros invocando a los dioses para un parto rápido y seguro. Un mago llamado Conocedor de las Cosas presidía los rituales. Llevando una máscara, él o ella se convertía en el conducto de la diosa Beset, la forma femenina de Bes, generalmente representada sosteniendo una serpiente de bronce en cada mano. Los badajos de marfil espantaban a los persistentes peligros. Los egipcios creían que se podían superar los peligros de esta vida invocando a los dioses que hubieran superado sus propias penurias, especialmente Isis y Osiris. La leyenda épica de sus penosas experiencias sería la base de las creencias y prácticas de muchos egipcios. De acuerdo al mito de la creación, Osiris, el bisnieto del creador Ra, heredó el derecho a ser rey. Pero su hermano Set estaba celoso. Para poder ganar el trono, hizo entrar engañado a Osiris a un ataúd, lo selló y lo arrojó al río. Isis, la hermana y esposa de Osiris, fue en busca de su esposo muerto. Cuando lo halló, utilizó sus poderes mágicos para revivirlo. Pero Set era intrépido. Mató y desmenuzó a su hermano con un cuchillo y nuevamente lo arrojó al río. Isis recobró la cantidad necesaria de fragmentos como para concebir un hijo. Luego, Osiris descendió a los infiernos para convertirse en rey de los muertos, mientras Isis se escondía en los pantanos para proteger a su hijo recién nacido, Horus, el legítimo heredero. Uno de los más populares amuletos era el Wedjat, el ojo de Horus, el símbolo universal de la sanación y la integridad. Representa el ojo que Horus perdió durante la batalla con el maligno dios Set para vengar el asesinato de su padre, Osiris. Eran comunes los amuletos para detener la maldad y promover la buena suerte. La cruz egipcia, el jeroglífico que significa vida, era un poderoso símbolo de protección. El escarabajo representa al insecto que emerge diariamente de la tierra, aparentemente recreándose. El poderoso símbolo de la renovación empuja su bola de estiércol mientras la esfera del sol rueda a lo largo del cielo. Los amuletos podían ser también conjuros escritos sobre un trozo de papiro llevado alrededor del cuello. Uno para calmar el dolor de cabeza dice: vete, Sahekek, demonio que sale del cielo y de la tierra, cuyos ojos se encuentran en su cabeza y la lengua en su trasero. Se alimenta de suciedad. Conozco el nombre de tu madre, conozco el nombre de tu padre, aléjate de mí. Pero la causa de una enfermedad o una adversidad no siempre resultaba clara. Quizá los dioses habían sido ofendidos.
Para protegerse se mantenían santuarios de los dioses en todos los hogares. Los trabajadores de Deir el Medina podían adorar a los dioses de su elección. Un favorito era la diosa de la serpiente Meret Seker, la que ama el silencio. Para asegurarse de que sus ruegos eran oídos, se grababan orejas en tablas de ofrenda hechas de piedra. En el desierto eran comunes las serpientes venenosas. En teoría, lo que puede dañar también puede ser utilizado para ayudar. Los egipcios divinizaban a los espíritus de animales peligrosos e invocaban su ayuda y protección. A la sombra de las grandes pirámides de Gizeh, los arqueólogos descubrieron el cementerio de los constructores. A pesar de que sus tumbas eran más humildes que las del faraón, asegurarse una vida después de la muerte no era menos importante. En una, Zahi Hawass, director de la meseta de Gizeh, halló un maleficio dejado por un artesano llamado Peteti. Esta tumba es para uno de los artesanos que trabajó en la construcción de las pirámides hace 4.600 años. Vemos que su nombre era Peteti. Construyó su tumba con lo que quedó de la construcción de las pirámides. Quizá rescató grandes fragmentos de piedra caliza, como esos, y escribió en este gran bloque de piedra una inscripción muy interesante, un maleficio. Oigan lo que dice aquí. Nunca hice nada malo en mi vida. Por eso los dioses sienten simpatía por mí. Si alguien molesta mi tumba, será comido por un cocodrilo, un hipopótamo y un león. Su esposa, al otro lado, dejó la misma inscripción, pero agregó más aquí, y los escorpiones y las serpientes. Y esto es solo para demostrar que en el pasado, las mujeres eran más vengativas que los hombres. Los muertos podían ser malvados, pero también podían ser poderosos aliados. Debido a que los demonios y los dioses residían en los infiernos, los aldeanos preparaban altares domésticos y realizaban ofrendas a sus antepasados. Equipados con sus propios poderes divinos, los muertos tenían acceso directo a los dioses y podían interceder en favor de sus familias. Para comunicarse con ellos, los egipcios escribían cartas a los muertos que incluían todo, desde problemas legales hasta rivalidades domésticas o simples saludos. ¿Cómo estás? Cuida de ti la muerte tal como deseas, decía una. Por favor, sé un espíritu eficaz. Haz que nazca de mí un hijo sano, decía otra. Pero no todos los ancestros tendrían la voluntad de interceder. Aquellos que hubieran sido despreciados en el momento de morir o envidiados en vida podrían volver a perseguir a la familia. En el año 1200 a.C., un hombre acechado por el infortunio pensó que este podría ser obra de su esposa muerta. Para reprochárselo, le escribió una carta recordándole que había sido un esposo fiel y atento y que realmente no era culpable por haber estado en viaje de negocios cuando ella murió. Aún está por verse si ella era responsable o no. Identificar espíritus malévolos y demonios perniciosos era en el mejor de los casos una tarea delicada. Pero en el viaje final hacia el más allá no había lugar para el error. Cuando fue construida hacia el año 2580 a.C., la Gran Pirámide era considerada un vehículo para que el faraón obtenga la inmortalidad. El hijo del dios Sol, Ra, indudablemente iría al cielo. Pero incluso los egipcios comunes tenían prometida una vida después de la muerte, aunque obtenerla era muy difícil.
El secreto de la inmortalidad yacía en el mito de la resurrección. En él, el dios del sol, Ra, descendía hacia el infierno para encontrarse con Osiris, dios de los muertos, y reaparecer luego al amanecer. Como el viaje era engañoso, los egipcios compilaron una lista de conjuros mágicos llamados Libro de los Muertos. Un libro virtual de guía hacia la vida después de la muerte estaba escrito en papiro o papel de lino y era ubicado con el cuerpo para ayudar a los muertos a reconocer los habitantes y el paisaje del infierno, así como para pasar por él ilesos. Aquí hay conjuros para ayudar a los difuntos a recordar su nombre. Un alma sin nombre se desvanece desde su existencia. Uno para navegar un bote a través del río celestial. Para guiarlo por las respuestas apropiadas en el día del juicio. Para reunir el cadáver con su alma provisto de una cabeza humana. Pero para alcanzar la felicidad en la versión egipcia de los cielos, el reino celestial de los campos, los muertos primero debían atravesar el infierno de oeste a este, pasando a través de varias puertas. Cada puerta estaba custodiada por un demonio que devoraba las almas de aquellos destinados a morir. La clave para desarmarlos era conocer sus nombres secretos. El escuchador furtivo, el gritón, la sanguijuela y los feroces con rostro de hipopótamo. Pero los difuntos no eran los únicos visitantes en el reino de los muertos. En la noche los que dormían y los que soñaban también descendían hacia los infiernos para comunicarse con los dioses. Se creía que el sueño era la revelación de la verdad, y su simbolismo, a pesar de no ser muy claro, era un presagio del bien o del mal. Para descubrir de cuál, los egipcios consultaban a especialistas que poseían el don de interpretar los sueños. Un célebre escriba de Deir el-Medina, llamado Qener-Khotshef, poseía su propio libro, el Libro de los Sueños. El único jamás descubierto, contenía rimas de interpretaciones hechas. Si un hombre se ve en un sueño muerto, bien, significa una larga vida. Si un hombre ve en un sueño su lecho en llamas, mal, significa echar a su esposa. Si un hombre se ve en un sueño bebiendo cerveza caliente, mal, significa sufrimiento. Pero los egipcios con problemas podían pagar a otros para que sueñen por ellos. Hacia el año 300 a.C., los sueños eran una industria e interpretarlos un gran negocio. No lejos de las pirámides en Saqqara, en las afueras del Cairo actual, un sacerdote llamado Hor dejó un notable registro de su profesión. Muy demandado por la exactitud de sus interpretaciones, documentó sus éxitos sobre vasijas de cerámica en una colección de 65 textos del año 147 a.C. En una registra su propia serie de sueños sobre el capataz de un equipo de tareas y sobre un fantasma en los templos en donde trabajaba. El egiptólogo John Ray de la Universidad de Cambridge tradujo los textos de Hor. El sacerdote Hor de Sebenetos tuvo dos sueños en una noche en particular. Uno fue bastante ocurrente y el otro mucho más serio. En el primero, soñó que bajaba la avenida que iba a través del emplazamiento en donde trabajaba. Era una noche de luna. Estaba rodeado de tumbas y en medio de la avenida vio a un fantasma. El fantasma lo miró y dijo: ¿has traído el alimento para 60.000 ibis? Puedes imaginarte la cantidad de alimento que se necesita para 60.000 ibis. Y Hor pensó y dijo: lo dejé en casa. Y creo que todos hemos soñado algo similar a esto, en donde repentinamente uno debe hacer algo y se da cuenta de que no se puede hacer o se ha estropeado.
Pero el segundo sueño fue más serio. En la misma noche soñó que estaba en un equipo de trabajo, algo que probablemente no haya hecho muchas veces en su vida, y que de haberlo hecho no fue muy placentero. El capataz de la cuadrilla de trabajo se acercó y pagó el dinero necesario para que Jor escapara. Por decirlo así, pagó la fianza de Jor. Y Jor retornó a su hogar. Pero la gente del equipo de trabajo lo persiguió. No lo dejaron ir. Fue rodeado por ellos y al mirar hacia arriba vio al capataz, el que pagó el dinero. Y el capataz dijo: estás en serios problemas. No soy un capataz. Soy un dios. Te lo dije antes. No adores a otro dios excepto a mí. Y Jor dijo: no lo haré nuevamente. Jor interpretó que sus sueños significaban que iría a Saqqara y se consagraría al culto del dios con cabeza de ibis, Thoth. En la noche se le pagaba por soñar. En el día trabajaba como escriba, registrando las actividades del templo. Más tarde Jor jugaría un importante papel en el descubrimiento de un escándalo que haría estremecer al culto. Ya regresamos con Conexiones de Discovery. Cada año, miles de peregrinos agobiados por problemas o difíciles decisiones venían a Saqqara a solicitar ayuda mediante la compra de animales momificados que servían como mensajeros de los dioses. Los animales representaban a dioses considerados sagrados por los egipcios. Thoth era el dios del conocimiento y la escritura. Horus, el dios halcón del cielo, era el vengador de su padre, Osiris. Mientras que muchos de los grandes templos de Egipto permanecieron fuera de los límites, el culto a animales era accesible a las masas. Aquí hay algo mucho más humano, mucho más personal. Aquí hay dioses que estaban interesados en el mundo del hombre pequeño, que verdaderamente podían ayudarlo a sortear sus problemas. Ahora en el mundo moderno, el más cercano ejemplo de eso sería la terapia personal. Y si se quiere pensar en el mundo de aquellos cultos en Saqqara como una especie de terapia, entonces no se está tan lejos de la realidad que se vivía. Bajo los templos de culto, una serie de catacumbas está atestada de tinajas que contienen las momias de los animales sacrificados para los dioses. Solo en las galerías pertenecientes al culto de Ibis hay más de 1,5 millones. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Gales que trabaja para la Sociedad Exploradora de Egipto, liderado por Paul Nicholson, exploró las catacumbas para documentar el alcance de estos cultos. Los ibis fueron alguna vez el ave más común de Egipto, pero en Saqqara eran criados en cautiverio, en un lago cercano al templo de culto y atendidos cuidadosamente por sacerdotes. Cuando se los necesitaba, se los mataba y momificaba. Sabemos que las aves eran atrapadas en el lago y luego eran envueltas con vendajes de lino. Aún se puede ver algo de ello en este ejemplo aquí, y en algunos casos fueron eviscerados y en otros solo disecados o bañados con betún. Cualquiera haya sido el método, luego eran envueltos con vendajes de lino. Aquí dentro hay un ave o algo así. En algunos casos se aplicaban vendajes bastante elaborados y ocasionalmente obtenemos algunos ornamentos que muestran una de las deidades asociadas con la necrópolis animal.
La gran magnitud de las momias en Saqqara sugiere una industria dispuesta a la corrupción. Aún así, Paul Nicholson estaba poco preparado para lo que halló en las catacumbas del culto a Horus. Sabemos que el proceso para la momificación de los halcones era prácticamente el mismo, pero como las aves de presa son mucho más difíciles de criar en cautiverio que los ibis, generalmente encontramos que las momias no contienen un halcón genuino u otra ave de presa, sino que tenemos partes de ibis o estacas y ocasionalmente una parte de un halcón envuelta como si fuera una momia del dios completa. Y generalmente son estas momias sustitutas las que hay en las vasijas y no las genuinas. En el año 172 a.C. se desató el escándalo. De acuerdo a Hor, que registró el acontecimiento, 6 sacerdotes, 3 del culto al halcón, 3 del culto al ibis, fueron juzgados y condenados por estafar a los peregrinos vendiéndoles momias falsas. El resultado fue una serie de regulaciones e inspecciones de rutina para prevenir abusos futuros. Mientras millones de criaturas continuaban siendo sacrificadas en Saqqara, en otro lugar la muerte de un animal significaba el luto nacional. En un templo de Memphis se creía que un buey llamado Apis era la encarnación de Ptah, el dios creador de Memphis, una de las deidades más importantes de Egipto. Al morir se le brindaban todos los rituales de un rey, comenzando con el proceso de momificación. A un lado del santuario, Michael Jones, del Centro Americano de Investigación en Egipto, identificó el lugar en donde era purificado el cuerpo embalsamado del buey Apis. Este maravilloso lecho está hecho de alabastro, una piedra que estaba asociada en las antiguas mentes egipcias con la pureza y la limpieza, lo que sugiere que el verdadero trabajo sucio que preparaba el cuerpo de los bueyes para la momificación se hacía en otro lugar, en otro edificio. Esto fue utilizado para los rituales de purificación, que eran el paso final en la preparación de la momia del toro para su sepultura en el Serapeum de Saqqara. Los sacerdotes traerían la momia definitiva sobre una estructura rodante de madera. La ubicarían en la cima de este lecho, dentro de la superficie ribeteada que se ve en la cima. Verterían libaciones de agua sobre la momia y en el extremo del lecho, y como estaba tan poderosamente cargada con el poder del dios de la momia, esta agua sería luego recolectada en esta vasija. No se permitía que el agua fluyera, sino que sería recolectada en esta vasija, cuyo enorme tamaño da una idea sobre la cantidad de líquido necesario para el proceso ritual de purificación. Luego de embalsamarlo, el buey sagrado era transportado a Saqqara para ser sepultado en unas extraordinarias catacumbas conocidas como Serapeum. Aquí una galería de varios metros de longitud se abre hacia 28 grandes cámaras, cada una empequeñecida por un gigante sarcófago cavado en un solo bloque de granito con un peso de más de 80 toneladas. Durante 2000 años el buey Apis fue conservado en el Serapeum. Algunos eran de piedra, los más antiguos en ataúdes de madera que se remontan a la 18ª dinastía, cuando Egipto estaba en su gloria. Pero irónicamente, el culto a los animales alcanzaría su apogeo luego de que Egipto fuera conquistado, primero por los asirios, luego por los persas y finalmente por los griegos. Los egiptólogos ahora sospechan que su aumento de popularidad fue el resultado directo de una crisis de identidad.
Por primera vez en su larga historia, Egipto ya no era el centro del universo. Bajo el dominio de un nuevo poder imperial, la verdadera esencia de la civilización más duradera del mundo se escabullía. En medio de la confusión, los egipcios recurrieron a lo único que realmente les pertenecía, su misteriosa religión. Para un mundo que ya no envidiaba su antigua cultura, se imponían con su devoción. Estos son nuestros demonios y deidades, nuestros dioses. Son lo que nos diferencia. Durante 3000 años fueron lo que nos hizo egipcios.